Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Aprovechando que es Semana Santa, hoy vamos a dedicar el programa a hablar de las reliquias santas, reliquias de la Iglesia Católica y que más o menos a todos nos suenan. ¿Os interesan? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Lo normal es empezar definiendo lo que es una reliquia. Bien, las reliquias es partes de personas consideradas santas o bien algo que le haya pertenecido, como pueden ser ropas o utensilios que haya utilizado o accesorios que hayan tomado mucha importancia en algún momento específico de su vida. Las reliquias están muy asociadas a los santos, pero evidentemente las más importantes o las que tienen mayor prestigio son las que están asociadas al propio Jesucristo o a la Virgen María o incluso a San José. Nos vamos a centrar en las reliquias del mundo cristiano, pero tenemos que considerar que el resto del mundo no está exento de estas tradiciones de conservar o de guardar reliquias. Es así, en el mundo musulmán tenemos, por ejemplo, que la tradición guarda pelos del mismísimo profeta Mahoma, o del budismo, que guardan tablas o piedras donde se recostaba Buda. En fin, esto es una tradición que viene, que yo creo que está intrínseca en el ser humano, esto de atesorar o guardar cosas relacionadas con personas que consideramos importantes. Mismamente en el presente, a nuestras preferencias, nuestros pensamientos han cambiado y mucha gente dirige esta admiración o esta idolatría hacia personas más mundanas, personajes dedicados al mundo del cine, al mundo de la canción, y no nos es ajeno la cantidad de dinero que genera la venta de artículos relacionados con estos personajes. Por ejemplo, yo que sé, cualquier vestido de Marilyn Monroe puede ser subastado por unas cantidades increíbles, cualquier partitura de los Beatles, el guante de Michael Jackson, en fin, podemos referirnos a millones y millones de referentes para entender un poco más de cerca el sentido que se le daba antiguamente a las reliquias y que actualmente mucha gente sigue considerando. En el cristianismo, las reliquias cobran una especial importancia, sobre todo en las cruzadas. Era natural que después de haber hecho un viaje tan importante hacia Tierra Santa, te trajeras de allí pues un souvenir. Y qué mejor souvenir que algo relacionado pues con Jesucristo y con toda su vida, o con algún apóstol o algún santo, que traído de las mismas tierras donde vivieron y donde desarrollaron todos sus grandes hechos. Así que era tradición que cuando volvían a su casa, los cruzados trajeran pues algún artículo o algún resto humano relacionado con algún personaje importante para la cristiandad. Esto además daba prestigio a su pueblo o a la iglesia o a la ermita más cercana a la que donaba esta reliquia, porque generaba todo un conjunto de peregrinaciones y de movimiento de personas que se acercaban a esa iglesia a venerar esa reliquia. Por ejemplo, si yo me traía un diente de San Juan Bautista y luego exponíamos de determinada forma en determinada iglesia, todos los pueblos de alrededor iban a querer ir a venerar esa reliquia, y eso iba a generar pues un movimiento de gente, peregrinaciones, que esa iglesia cogiese auge, fama, y que claro, ese pueblo se enriqueciera más, pues porque claro, albergaba más gente, dejaban allí dinero, se hospedaban y demás. La obsesión por las reliquias llegó hasta tal punto que se disparó la cosa. Ya cualquier cosa se consideraba de origen santo, hasta tal punto que hay incluso reliquias por contacto. Es decir, si yo ponía una pieza al lado de una reliquia, esta, por el contacto de haber estado al lado de algo tan santísimo, pues también recibía esa santidad. Se llegó a tal locura que nos encontramos en Europa, pues igual, yo que sé, 3 cráneos de San Juan Bautista. Evidentemente eso es algo imposible, y se llegó a hacer acopio de cosas que ya eran inverosímiles. Así tenemos, por ejemplo, los pañales del mismísimo Jesús cuando estuvo en el pesebre, hebras de ese mismo pesebre, gotas de la leche de la Virgen María. En Europa se han llegado a contar hasta 12 prepucios de Jesucristo. Como él era judío, evidentemente cuando era bebé se le circuncidó, y se supone pues que ese prepucio pues se guardó y se convirtió
convirtió posteriormente en una reliquia. Se han llegado a contabilizar 12. Lo mismo pasa con los ombligos de Jesucristo, o sea, el cordón umbilical que se le cae cuando es bebé, se han contabilizado, creo que hay unos 3, entre 3 y 5, no sé exactamente. Evidentemente, alguna de ellas es falsa, si no son todas, pero bueno, tú lo traías de Tierra Santa y la gente creía fervientemente en ello. Y esto era lo que realmente importaba, la creencia del pueblo o la creencia de la gente en ese mismísimo momento. No solamente Jesucristo, hemos dicho que generaba reliquias, también tenemos reliquias de santos, de San Juan Bautista, de Santa Elena, tenemos plumas de los arcángeles guardadas. Una estaba en el monasterio del Escorial, del arcángel San Gabriel, si no recuerdo mal, un estornudo del Espíritu Santo o un huevo del Espíritu Santo, como se transfiguró en Paloma. En fin, cosas realmente raras y peculiares que hoy mismo pues están más bien guardadas y se las considera algo más bien anecdótico. Sin duda alguna hay otro tipo de categorías de reliquias, como pueden ser la sábana santa de Turín, que esa es, bueno, yo creo que de las más importantes, o los clavos de Cristo, el pañolón de Oviedo, que le tenemos aquí muy cerca y que se supone que envolvió el rostro y la cabeza de Jesús una vez que le bajaron de la cruz. Y aquí, que me toca a mí muy de cerca y voy a hablar más en concreto de él, será el Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria. Bien, toda la historia comienza cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, que era una devota cristiana, decide viajar a Tierra Santa y allí buscar y encontrar algunas de las reliquias relacionadas con la pasión de Cristo. Hay una parte que es una leyenda, que es que la propia Elena coge a una comunidad de judíos que se rumoreaba que habían escondido estas reliquias, porque se decía que, claro, que al coger auge el cristianismo, el judaísmo iba a caer. Entonces les somete a diversos interrogatorios hasta que finalmente uno de ellos, llamado Judas, decide hablar y contar dónde están estas reliquias enterradas. Acompañado de este judío, Santa Elena pues se presenta en una zona en donde el propio Judas excava, y allí emergen lo que serían las 3 cruces del propio Monte Calvario. El problema que tienen es que, claro, son 3 cruces. Una es la de Jesucristo y las otras 2 de los 2 ladrones que fueron crucificados junto a él. Y el problema de Elena era averiguar cuál de esas 3 era la que a ella le interesaba, que era la de Jesucristo. Pasaba por ahí un cortejo fúnebre y ni corta ni perezosa cogió los trozos de madera que había por allí y lo fue imponiendo sobre el difunto, y hasta el momento en que al contacto de una de esas maderas el difunto resucitó. Indudablemente esa madera era perteneciente a la cruz de Cristo. Ante esta visión y ante estos hechos, el propio Judas se convirtió al cristianismo y se cambió el nombre por Ciriaco, que sería conocido después como San Ciriaco. Fuera como fuese, Elena trajo de Tierra Santa lo que se suponía que era, pues eso, la cruz de Cristo, y esta fue repartida, hecha astillas o repartida en trozos por diversos puntos de la cristiandad, llegando el más grande conservado en la actualidad a Santo Toribio de Liébana. Se supone que fue el propio Santo Toribio, que fue obispo de Astorga, que allí tomó este trozo de la Vera Cruz y se lo llevó al monasterio de Santo Toribio en Liébana, en Cantabria. Bien, sería el trozo más grande conservado, del que hay constancia, y pertenecería al travesaño, a la parte transversal, al brazo izquierdo. Este se introdujo en un relicario en forma de cruz, en la que se expone un trocito de lo que es la madera al aire libre, mientras que el resto queda protegido. Esto era porque esta es una orden benedictina, y como antiguamente la tradición, cuando venían visitantes ilustres, como gesto de buen hacer, le regalaban un pedacito de esa cruz. Entonces veían cómo iba mermando ese pedazo, que en principio era mucho más grande. Para que esto no ocurriera, al final lo envolvieron en este relicario, lo guardaron, y hoy mismo se sigue venerando en este monasterio de la zona de Liébana.
La gran veneración hacia esta reliquia generó lo que es unas grandes peregrinaciones, pues para poder contemplarla, para poder asistirla y poder pues rezar junto a ella. Recibió una bula papal en la que concedía pues el perdón de todos los pecados, y se creó así lo que es el jubileo. Es pues que cada 4 años más o menos se declaraba un día santo en el que todo el que llegase allí en peregrinación pues le serían perdonados todos sus pecados. Tenemos que tener en cuenta que los viajes de peregrinación no nos son ajenos. Es muy famoso también en España el de, por supuesto, Santiago de Compostela, y es un viaje interior. El peregrino durante todo ese peregrinar, ese andar durante kilómetros y kilómetros hacia el perdón, hacia la reliquia que le va a conceder el perdón, va haciendo como un acto de recopilación, un acto de conciencia, de analizar cómo ha sido su vida y de reconciliarse con sus más y con sus menos. Este acto de contrición es como un viaje iniciático que finaliza ante la reliquia y que se le concede pues entonces el perdón por todos sus pecados, y después de haber hecho ese examen de conciencia durante tanto tiempo. Os animo entonces pues a que, si tenéis algo de tiempo, os paséis por el monasterio de Santo Toribio de Liébana a ver esta maravillosa reliquia, y también aprovechad y a disfrutar de Liébana, que es una tierra maravillosa. Nos va a dejar indiferente, con unos pueblos preciosos, con los picos de Europa al lado y bueno, con unos parques naturales impresionantes. Sin más, os dejo y os espero aquí encantada y con muchas ganas hasta el próximo capítulo de Esther y sus historias.